Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Ageo. Padre, ¿quién fue Ageo? Ageo fue un profeta que va a predicar en lo que se llama la vuelta del exilio, y por eso es considerado un profeta post-exílico junto con el profeta Zacarías. Zacarías y Ageo están en el mismo contexto histórico y son profetas que van a cumplir su misión luego del exilio de Babilonia. ¿Qué significa Ageo? Ageo viene del hebreo Ajai, que significa festivo. Ageo hace referencia a lo festivo. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Ageo? A ver, recordemos lo que ya hemos enseñado. Vamos a meternos con la imaginación a lo que está pasando el año 537 a.C. Los judíos regresan a Jerusalén, ha terminado el exilio. Los judíos estuvieron en Babilonia del 587 al 537 a.C. Es la época del exilio, época de sufrimiento, época de purificación. Los persas le ganan a los babilonios y permiten que los judíos vuelvan. Por lo tanto, nos encontramos con el post-exilio, lo que se llama la etapa de la dominación persa, que empieza el año 537 a.C. En ese contexto nos encontramos con el profeta Ageo, quien va a animar al pueblo, junto con el profeta Zacarías, a la reconstrucción del templo, porque la ciudad está destruida, el templo ha sido destruido, y Dios suscita a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que animen al pueblo y se reconstruya el templo de Jerusalén. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ageo? Son 4 oráculos. En el primer oráculo hay un reproche de Dios a su pueblo, porque el pueblo se ha portado mal. En el segundo oráculo se habla de la gloria del nuevo templo. El templo va a ser reconstruido y tendrá más gloria que el anterior. El tercer oráculo nos habla sobre los sacerdotes y una promesa de prosperidad para el pueblo. Y el cuarto oráculo nos habla de una promesa a Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? Zorobabel es uno de los judíos que regresa de Babilonia y era descendiente de David. Por lo tanto, Zorobabel era considerado como aquel en quien se mantenía la promesa del Mesías. ¿Y cuál es la toponimia de Zorobabel? ¿Cuál es el significado? Buena pregunta. Zorobabel no tiene una significación propia, más bien va a aparecer en la historia de Israel como aquel en quien estuvieron las promesas mesiánicas en algún momento. Ten en cuenta que ya no habían reyes, y entonces, ¿qué podía ocurrir? Podía ocurrir que los judíos pensasen que Dios se había olvidado de su promesa, pero Dios no se olvidó de su promesa. Hay una promesa de que un descendiente de David será rey para siempre. Hay que buscar al descendiente de David. Zorobabel era descendiente de David. ¿Y en algún momento, en cierta medida, reclamó el trono de David? ¿O se limitó a ser un ciudadano más con injerencia, influencia y profundo conocimiento de la realidad judía? Tu pregunta es interesante. Zorobabel no fue rey, ya no hay monarquía, pero sí va a tener una función como de administrador, de ayuda a la organización del pueblo en ese momento. Cuando hablamos de los libros Esdras y Nehemías, hablamos de que también en la vuelta del exilio vinieron personas con capacidad de liderazgo, Esdras, Nehemías, también Zorobabel, y profetas. Ahí estaba
Zacarías y Ageo. Entonces, más que una cabeza en ese momento, hay personas que Dios suscita para organizar al pueblo, para que el pueblo reconstruya la ciudad, para que el pueblo reconstruya el templo. Y uno de los personajes que va a animar, que va a tener una función administradora, en cierta manera, no como Esdras ni Nehemías, pero sí una función administradora, y sobre todo de animar al pueblo en cuanto que era el descendiente de David, va a ser Zorobabel. ¿Y cómo era visto en ese momento? ¿Como un aliado, como un amigo, como un garante? ¿Cómo era visto Zorobabel? Señalado, ¿Y quién le dio licencia para actuar en determinadas situaciones? Bueno, según los textos, Esdras, Nehemías, Ageo, el mismo Zacarías también mencionan a Zorobabel. Zorobabel es un emblema, podemos decir, un garante, tu palabra es correcta, un garante de que Dios está cumpliendo sus promesas, porque la descendencia davídica no ha desaparecido. ¿Y quién gobernaba en ese momento? Tenemos, acuérdate, los libros de Esdras y Nehemías. Esdras va a cumplir una función de gobierno, Nehemías también. No hay una cabeza, hay varios que están organizando, y ahí son importantes Esdras y Nehemías. ¿En qué consiste ese reproche del Señor a su pueblo? El pueblo se ha ido al exilio porque se portó mal, y Dios quiere refrescar la memoria a su pueblo. ¿Por qué Israel pasó por el exilio? Porque se olvidó de Dios, porque le dio la espalda a Dios. Y ese es el reproche del Señor a su pueblo. Miren, sigan la ley, sean fieles a la alianza y les irá bien. Y la gloria del nuevo templo es la gloria del templo de Jerusalén, En parte, la gloria sí, del templo que se levantó en la época de David y Salomón. Ese es el primer templo, pero luego va a ser destruido por los babilonios. Entonces hay un segundo templo. La gloria del nuevo templo se refiere al segundo templo, pero más aún es una profecía que nos lleva a ¿quién? ¿Quién es el templo con mayúsculas? ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, la gloria del nuevo templo en realidad se refiere a Jesucristo. Él es el templo, y estando en Cristo tenemos acceso al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué enseña el libro de Ageo? Enseña dos puntos concretos: que Dios cumple sus promesas, el templo se reconstruye, estaba esto anunciado en Ezequiel. Dios no ha abandonado a su pueblo, Dios lo está acompañando, lo está guiando, lo está sosteniendo. Esta es una primera enseñanza del libro de Ageo. Dios cumple sus promesas. Y una segunda enseñanza es la esperanza del Mesías se mantiene, porque Zorobabel, como ya he mencionado, es descendiente del rey David, es una autoridad judía, y expresa que el pueblo tiene al elegido del Señor. De hecho, si tú lees Ageo 2, en el versículo 23, ahí se menciona que Zorobabel es el elegido del Señor, el ungido del Señor. Entonces, en Zorobabel se está depositando la esperanza. Dios no se olvidó de la promesa que hizo a David. Acuérdate de la promesa de Dios a David, que está en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 siguientes. Entonces hay una promesa que se mantiene. Y Zorobabel es el ancestro de San José, castísimo esposo de la Virgen María. Exactamente, veo que te has vuelto un gran teólogo. Efectivamente, Zorobabel está en la descendencia de David, José es de la descendencia de David, con lo cual pues estamos hablando de que se mantiene el linaje davídico.
Muy bien, doctor. Gracias por ¿Qué tan actual es el libro de Ageo? Te pregunto, ¿las promesas de Dios ya pasaron o se siguen cumpliendo? Las promesas de Dios se siguen cumpliendo mientras haya vida, mientras haya creación, mientras ronde el Espíritu de Dios en la faz de la tierra. Muy bien, entonces Ageo es actual porque Ageo me enseña que las promesas de Dios se cumplen, entonces nosotros somos receptores de muchas promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde vamos a vivir. Y por otro lado, el Mesías ya vino, es Jesucristo, se ha cumplido la promesa del Mesías, pero estamos esperando la segunda venida de Jesús. La parucía. Exactamente, se ve que ha sido alumno de escatología del Padre Carlos. Sí. Entonces, como tú muy bien sabes, ya vino Jesús, pero va a volver a venir. En la época de Ageo se esperaba la venida del Mesías. Ya vino, pero va a volver a venir, glorioso, y se dará la renovación de la creación. Muchas gracias. Padre, ¿qué nos exige, qué nos obliga, qué nos compromete, a qué nos atenemos? Si leemos, si interiorizamos, si profundizamos, si hacemos parte de nuestra vida al libro de Ageo. En definitiva nos lleva a centrar nuestra vida en Dios. Los profetas cuando hablaban lo hacían para que la gente reaccionara, para que la gente dejara de lado sus infidelidades, para que la gente dejara de lado la idolatría, para que la gente dejara de lado esa visión mundana de aferrarnos a los dioses falsos y se volviera a Dios. Entonces, estamos leyendo los profetas, estamos estudiando los profetas, ya nos falta poco para acabar y en síntesis, con esto termino, si leemos a los profetas es para darnos cuenta que tenemos que dejarnos interpelar por las voces proféticas, porque ellos hablan en nombre de Dios y lo que quieren ellos de nosotros es una profunda conversión. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. No se pierda la columna del Padre Carlos Rosel de Almeida en el Correo Mariano, todos los meses en todas las parroquias de Lima, del Perú. Y no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María. Y los domingos, hoy es el Día del Señor, a las 9:30 de la mañana por Radio María. Gracias. Si no tiene radio, no tiene el dispositivo, un dispositivo de audio, lo puede sintonizar en el buscador, en el Google, en el Chrome, googleando o digitalizando Radio María Perú, y ahí está el website, el sitio web de Radio María para sintonizar el programa radial. Ese sitio web tiene audio y puede escuchar al Padre Carlos Rosel de Almeida en la plataforma online que se ha habilitado. También lo puede escuchar en el celular, porque el celular también tiene internet. Gracias, doctor. O sea que no hay pierde, no hay excusa, no hay pretexto, no hay ninguna cosa que se evite para escuchar al Padre Carlos Rosel de Almeida en la radio. Y también, Padre, invítenos a la charla del miércoles
la charla del Adviento, la venida del Señor desde el punto de vista escatológico. Invítenos, ¿dónde va a ser? Bueno, me ha invitado en el decanato que corresponde a la parroquia Sagrado Corazón de Magdalena y Corazón de María Magdalena a una charla que es el Adviento y la escatología a las 9 de la noche. Pueden seguirlo a través del Facebook de la parroquia Sagrado Corazón y me parece el YouTube. En YouTube, sí. Gracias. En el canal de YouTube de la parroquia SJC Sagrado SCJ oficial. En el canal de YouTube SCJ oficial, que es el canal de YouTube de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. ¿A qué hora, padre? A las 9 de la noche. El día miércoles, ¿qué fecha? 10. 10 de noviembre. Sí. Muchas gracias. Amén. Ahora sí, Fuga Mundi. Gracias, doctor. Y también no se olviden de comprar, no deje de regalar, de compartir, de obsequiar, de leer, de meditarlo y profundizar los libros del padre Carlos Rosell de Almeida, sobre todo los dos últimos, El brazo que sostuvo a Dios y Semillas de Misericordia, de venta en las librerías católicas, en librería San Pablo, librería Paulinas, librería Santa Faustina, en todas las librerías católicas y distribuidoras de textos de libros a nivel Lima, a nivel Perú, a nivel América, a nivel mundo. Sí. Amén. Listo, doctor. Gracias.